Desde que tengo memoria, siempre fui un niño solitario. Nadie sabe bien de dónde vine. Ni siquiera yo. Vivía en un barril, aunque todos creían que era solo para jugar, y pasaba los días corriendo por la vecindad, buscando algo para comer, riéndome con Kiko o peleando con la Chilindrina. Pero había un momento, uno solo, que lo cambiaba todo. Un instante que hacía que mi corazón latiera diferente. Y ese momento llegaba cuando la veía a ella. Patty. Recuerdo la primera vez que la vi. Caminaba de la mano de su tía Gloria, vestida con un vestidito rosado y con una sonrisa tímida que iluminaba más que el sol del mediodía. Kiko, por supuesto, fue el primero en correr a saludarla, mostrándole su pelota y sus juguetes caros. Yo me quedé parado, sin saber qué decir, sintiendo un cosquilleo extraño en el estómago. Como cuando me daban una torta de jamón, pero aún más fuerte. Kiko y yo competíamos por su atención. Él con sus juguetes y su dinero, y yo. Yo solo con mis torpezas y mi corazón. Pero Patty no se dejó engañar. Poco a poco, empezó a buscarme a mí. Me esperaba en el patio, me sonreía con dulzura y me compartía un poco de su merienda. Cuando me hablaba, sentía que el mundo se detenía. Y aunque a veces me daba la garrotera del susto o de la emoción, me esforzaba por estar cerca de ella. Fuimos creciendo, y con los años, ese cariño se volvió más fuerte. Cuando tenía unos 11 o 12 años, Patty me tomó de la mano por primera vez y me dijo, sin que le temblara la voz, que me quería mucho. Yo no supe qué hacer, me puse rojo como tomate, y corrí directo al barril a esconderme. Pero desde ese día, algo dentro de mí cambió. Ya no quería ser solo el chavo del 8. Quería ser alguien digno de ella. Unos meses después, nos hicimos novios. Bueno. Novios de esos de niñez, de los que se prometen cosas bonitas y se dan regalitos hechos con papel. Yo le escribía cartitas con faltas de ortografía, pero con mucho amor. Ella me decía que le gustaba cómo la hacía reír. Y yo, aunque no tenía nada, me sentía el niño más afortunado del mundo. Pero como todo en mi vida, la felicidad nunca duraba mucho. Una tarde cualquiera, doña Gloria empacó todas sus cosas. Dijo que se iban a vivir a otro lado, que la vida en la vecindad se había vuelto complicada. Patty no quería irse, lloraba abrazada a mí, temblando como si el frío se le hubiera metido en los huesos. Yo tampoco quería que se fuera. No me importaba que no tuviera casa, ni juguetes, ni padres. Ella era lo único que me hacía sentir que pertenecía a algún lugar. Nos despedimos en la entrada de la vecindad. Nos abrazamos fuerte, como si quisiéramos detener el tiempo. Ella me miró a los ojos y me dijo: Chavito, te juro que un día nos volveremos a encontrar. Y cuando eso pase, nunca más me volveré a ir. Yo asentí, sin poder decir nada. Solo lloré, con ese llanto silencioso que arde en el pecho. Patty me dio un beso en la mejilla, y se fue. Y yo me quedé viendo la calle vacía, sintiendo que el barril se había vuelto más frío y más solo que nunca. Los años pasaron. La vecindad cambió. La Chilindrina se fue con don Ramón, Kiko se fue a vivir a otra ciudad con su mamá, y el profesor Girafales ya no venía tan seguido. Yo me quedé. Ya no era un niño. Había crecido. Tenía 19 años y trabajaba en lo que podía. Limpiaba vidrios en los semáforos, vendía chicles, cargaba bolsas en el mercado. No me iba mal. Al menos comía todos los días, y tenía un pequeño cuartito para dormir. No era mucho, pero era mejor que vivir en el barril. Y aunque trataba de seguir adelante, nunca dejé de pensar en Patty. En sus ojos grandes, en su voz suave, en la forma en que me hacía sentir como si yo valiera algo. No sabía si volvería a verla. Pero cada vez que caminaba por la ciudad, entre tanta gente, la buscaba con la mirada. Como si el destino, en algún momento, se apiadara de mí. Y un día. Sucedió. Era una tarde gris. Yo salía de mi trabajo de cargar bultos en una tienda del centro, cuando la vi. Estaba del otro lado de la calle. Con el cabello más largo, un poco más alta, y con una expresión cansada en el rostro. Pero era ella. Patty. Mi corazón se detuvo. No pensé, no dudé. Crucé corriendo y grité su nombre. Patty. Soy yo. El chavo. Ella se volteó lentamente. Y cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada. Solo me abrazó.
Un abrazo fuerte, tembloroso, como si todo el dolor que había vivido se derramara en ese instante. Yo también lloré. No me importaba quién me mirara, no me importaba la calle, ni la lluvia que empezaba a caer. Después de tantos años. Por fin nos habíamos reencontrado. Desde ese abrazo en medio de la calle, supe que no la dejaría ir otra vez. Patty y yo nos quedamos ahí, bajo la lluvia, sin importar que nuestros cuerpos se empaparan o que la ciudad nos rodeara con su ruido y prisa. Por unos minutos, éramos los mismos niños que se escondían entre los pasillos de la vecindad, compartiendo sonrisas y promesas. Después, fuimos a una cafetería cercana. Era pequeña y algo sucia, pero no me importó. Yo quería saberlo todo. ¿Dónde había estado? ¿Cómo había sido su vida? ¿Por qué se fue sin volver a escribirme? Pero cuando le pregunté, su mirada se desvió hacia la ventana, como si buscar palabras le doliera. Me fui con mi tía a vivir lejos. A una zona donde no había mucha gente. Ella se enfermó ahí, yo tuve que trabajar. Me dijo, evitando mirarme a los ojos. Yo asentí, sin presionar. Patty siempre había sido fuerte, pero ahora la notaba diferente. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza de café, y sus ojos ya no brillaban como antes. Había algo detrás de su sonrisa, algo que intentaba ocultar con todas sus fuerzas. Aún así, el destino parecía darnos otra oportunidad, y yo no pensaba desperdiciarla. Volvimos a vernos, cada vez más seguido. Paseábamos por el parque, comíamos pan con cola en las bancas del centro, y a veces simplemente hablábamos por horas. Pero había algo que no podía ignorar. Patty estaba distante. Por momentos se reía, me miraba con cariño, hasta me tomaba de la mano. Pero otras veces parecía que se alejaba, como si su alma estuviera atrapada en otro lugar. ¿Estás bien, Patty? Le pregunté una tarde, mientras caminábamos por una vereda junto al río. Sí. Solo estoy un poco cansada. Respondía siempre, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A veces desaparecía por días sin avisarme. Y cuando volvía, me abrazaba con una tristeza silenciosa. No me atrevía a preguntarle directamente. Yo la quería. No me importaba si estaba rota, si tenía problemas, si el mundo la había golpeado. Yo solo quería estar ahí, para cuidarla como nadie lo había hecho. Pero la vida, como siempre, no iba a dejar las cosas fáciles. Un día, salí del trabajo más temprano de lo normal. Caminaba por el centro cuando la vi a lo lejos. Estaba sentada en unas escaleras oscuras, hablando con un hombre mayor, de aspecto turbio. El tipo le hablaba con voz baja, pero la gesticulación era clara. Algo no andaba bien. Vi cómo él le entregaba unos papeles y ella asentía, mordiéndose los labios, como si quisiera llorar pero no pudiera. Me escondí detrás de un poste. Cuando él se fue, Patty se quedó ahí sentada, con las manos en el rostro. Me acerqué despacio. Patty. ¿Qué pasa? Ella levantó la cabeza de golpe, asustada. Chavo. ¿Qué haces aquí? Te vi desde la esquina. ¿Quién era ese tipo? Nadie. Alguien que me debía un favor. Dijo rápidamente, intentando cambiar de tema. Pero yo ya había visto demasiado. Durante esa noche, no dormí. Di vueltas y vueltas en mi catre viejo, pensando, atando cabos. Algo me decía que Patty tenía problemas más grandes de los que quería admitir. Y yo no podía quedarme con los brazos cruzados. Al día siguiente, empecé a averiguar discretamente. Hablé con algunos conocidos en la zona, vendedores, vecinos del mercado. Y fue ahí cuando la verdad empezó a salir. Patty tenía deudas. Muchas. Su tía Gloria había muerto hacía un año, y desde entonces, Patty había intentado mantenerse sola. Trabajaba en todo lo que podía. Limpiaba casas, vendía flores, y hasta ayudaba en una bodega. Pero no era suficiente. Había pedido dinero a personas equivocadas. Gente que no perdona. Esa noche, la vi diferente. Me senté junto a ella en la plaza donde solíamos hablar de nuestros sueños. Patty. ¿Por qué no me dijiste? Ella bajó la mirada. Se mordía los labios como si luchara contra algo dentro de sí misma. No quería que lo supieras. Dijo en voz baja. No quería que me vieras como una carga, chavo. ¿Una carga? ¿Tú? Dije, sin poder ocultar la tristeza en mi voz. Yo te quiero, Patty. ¿Cómo crees que voy a quedarme tranquilo sabiendo que estás sufriendo?
Ella no respondió. Me abrazó con fuerza. Su cuerpo temblaba. Desde ese momento, tomé una decisión. Iba a ayudarla. Trabajaría más, el doble, el triple si era necesario. Aunque me dolieran los pies o me sangraran las manos. Aunque no durmiera ni una noche. Porque por primera vez en mi vida, tenía a alguien que me importaba más que yo mismo. Y si podía aliviarle un poco el peso que cargaba, si podía darle un poco de esperanza, entonces valdría la pena. No sabía cómo iba a lograrlo. Pero haría lo imposible. Porque ella fue mi primer amor, y ahora era mi razón para luchar. Nunca me había sentido tan motivado. Ni siquiera por una torta de jamón. Desde que supe lo que Patty estaba enfrentando, algo dentro de mí se encendió. Tal vez no tenía estudios, ni familia, ni una casa bonita, pero lo que sí tenía era un corazón lleno de amor por ella. Y unas ganas enormes de no dejarla caer. Empecé a trabajar en todo lo que se podía. Por las mañanas barría en un taller mecánico. Al mediodía, cargaba cajas en el mercado central. En las noches, limpiaba vidrios en los semáforos. Dormía 4 horas al día, comía apenas una vez, y andaba con los pies rotos y las manos llenas de ampollas. Pero no me importaba. Guardaba cada centavo. Cada moneda que me daban la metía en una cajita de metal que escondía bajo el catre. Con eso pagaría las deudas de Patty. Con eso. Le cambiaría la vida. Ella no lo sabía. O al menos no del todo. Seguíamos viéndonos, aunque menos. Patty cada vez se mostraba más distante. A veces me hablaba como antes, me tomaba de la mano, me sonreía. Pero otras veces. Era como si se obligara a poner distancia. Una tarde de lluvia, mientras caminábamos bajo un mismo paraguas, me detuve y le dije. Patty. Si hay algo que te preocupa, quiero que me lo digas. Ella bajó la mirada, con los ojos llorosos. ¿Por qué haces tanto por mí? Preguntó de pronto. ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Por qué te quiero? Le respondí sin pensarlo. Porque cuando te fuiste, sentí que algo dentro de mí se rompía. Y ahora que volviste, no puedo quedarme mirando cómo sufres. Ella no dijo nada. Me abrazó y tembló entre mis brazos, como cuando éramos niños, como cuando se despidió en la vecindad. Esa noche, pensé que todo iba a estar bien. Pero me equivoqué. Días después, Patty dejó de responder mis mensajes. Fui a buscarla a su trabajo, pero ya no estaba. Pregunté por ella en la plaza donde nos veíamos, en la esquina donde vendía flores. Nada. Era como si hubiera desaparecido. Durante semanas, la busqué como un loco. Dejé de trabajar por unos días. No podía dormir. Caminaba por la ciudad con su nombre en los labios, rogando al cielo por una señal. Mi cajita con el dinero seguía allí, intacta. Ya tenía suficiente para cubrir todo lo que debía. Pero ella no estaba. Un mes después, por fin logré encontrarla. Estaba sentada sola en una banca del parque donde solíamos hablar. Llevaba el cabello suelto, mojado por el rocío. Se la veía más delgada, más pálida. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado por horas. Me acerqué despacio. Patty. ¿Por qué te fuiste? Ella me miró, y rompió en llanto. Lo siento, chavo. Dijo con la voz quebrada. No podía seguir haciéndote esto. ¿Haciendo qué? Ser. Una carga. Una molestia. Una persona que solo trae problemas. Tú mereces una vida mejor, sin tener que arrastrar mis deudas, mis miedos, mis heridas. Me quedé quieto. Sentí un nudo en el pecho. Me arrodillé frente a ella, saqué la cajita que llevaba bajo el abrigo, y la abrí. Dentro, los billetes y monedas estaban ordenados, doblados con cuidado. El fruto de meses de esfuerzo, dolor y cansancio. Todo esto. Lo hice por ti. Le dije. No por lástima. No por obligación. Lo hice porque te quiero. Porque tú me enseñaste lo que era sentirse querido, cuando nadie más se preocupaba por mí. Ella sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Y qué pasa si te fallo, chavo? ¿Qué pasa si nunca salgo adelante? ¿Qué pasa si arruino todo? Entonces te ayudaré a levantarte. Una y otra vez, si hace falta. Porque yo no puedo simplemente mirar cómo te hundes. Yo no sirvo para eso. Nos quedamos en silencio. El parque estaba vacío. El cielo gris, el aire frío. Pero en medio de todo eso, sentí calor.
Porque yo estaba dispuesto a amar incluso sus heridas. Incluso su miedo. Pero ella no estaba lista. Se levantó despacio, con lágrimas en los ojos, y dijo: lo siento, chavo. Todavía no puedo aceptar todo esto. Necesito tiempo. Y distancia. Intenté detenerla, pero no pude. La vi alejarse entre los árboles, desvaneciéndose entre la neblina de la tarde. Y me quedé solo, de nuevo. Como cuando era niño. Como cuando ella se fue por primera vez. Solo que esta vez duele más. Porque ahora sé lo que es luchar por alguien. Y también sé lo que es perderla, aun cuando hiciste todo bien. Pero no me rendí. No podía hacerlo. Porque uno no olvida a su primer amor. Y yo no la iba a perder otra vez. Pasaron semanas desde aquella tarde en el parque. Y cada día que pasaba sin verla, la ciudad se volvía más gris, más pesada, más vacía. Volví a mis trabajos, a mis calles, a los semáforos y a cargar cajas. Pero ya nada se sentía igual. Todo lo que hacía era automático. Mecánico. La cajita con el dinero seguía guardada, cada vez más inútil. Lo había reunido por ella, para ayudarla a liberarse. Pero no estaba. No sabía si había huido otra vez, si seguía en la ciudad, o si simplemente me había dejado atrás. Y sin embargo, no la odiaba. No podía. Entendía su dolor. Porque yo también lo conocía. Porque yo también me sentí toda mi vida como una carga, como un estorbo. Abandonado, invisible. Solo. Por eso no podía juzgarla. Pero tampoco podía resignarme. Un día, salí temprano del trabajo del mercado. El sol ya bajaba y el aire olía a pan tostado de las tiendas vecinas. Caminé sin rumbo, como tantas otras veces, hasta que llegué a una zona de casas viejas, deterioradas. Y ahí, en una esquina solitaria, vi una figura conocida, sentada en el umbral de una puerta con una pequeña maleta a su lado. Era ella. Patty. Tenía la misma chaqueta con la que la vi por última vez. Estaba mirando al suelo, con la mirada perdida. Pero al sentir mis pasos, levantó el rostro. Y me vio. Y esa mirada me atravesó el alma. No corrí hacia ella. Caminé despacio. Como si el mundo estuviera detenido. Como si todo lo demás no existiera. Hola, chavito. Dijo con un hilo de voz. Hola, Patty. Respondí. Me senté a su lado. Ella suspiró, sin atreverse a mirarme de frente. ¿Sabes? Estuve a punto de irme otra vez. Pensé que era lo mejor. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque me cansé de huir. Me cansé de pensar que no merezco nada bueno. Cerró los ojos. El viento movía su cabello suavemente. Su voz temblaba. Y entonces pensé en ti. Continuó. En cómo siempre estuviste ahí. En cómo me mirabas como si yo valiera todo, incluso cuando yo no sentía que valía nada. Me quedé callado. No necesitaba decir nada todavía. A veces, el silencio dice más que las palabras. Perdóname. Dijo de pronto. Por haberte hecho esperar. Por haberte rechazado, por alejarme. Por tratarte como si tu amor no importara. No tienes que pedirme perdón, Patty. Le respondí con el corazón en la garganta. Lo hice porque te quiero. Porque no podía quedarme de brazos cruzados mientras tú te sentías sola. Porque cuando uno ama de verdad, no huye. Lucha. Ella rompió en llanto. Y esta vez, no se apartó. Se abrazó a mí con una fuerza distinta. No como quien busca consuelo. Sino como quien finalmente se deja amar. Nos quedamos así mucho rato, sin importar el frío, la hora ni el ruido de los autos lejanos. Chavo. Dijo al oído. Quiero empezar de nuevo. Pero contigo. Y yo quiero empezar de nuevo contigo. Le respondí, sin dudar. Sacamos la cajita con el dinero. Fuimos juntos a pagar las últimas deudas. No fue fácil. Hubo reclamos, miradas de desconfianza, miedo. Pero también hubo liberación. Patty lloró al salir del último lugar donde debía dinero, como si por fin se hubiera quitado un peso de encima. Después, nos mudamos juntos a un cuartito sencillo, pero con ventana y una mesita para dos. Ella consiguió un trabajo en una tienda de ropa, y yo seguí trabajando en el mercado, pero ya no lo hacía solo. Ahora tenía un motivo real para levantarme cada día. Algunas noches, cuando todo estaba en silencio, ella me abrazaba en la cama y me decía: ¿sabes?
Cuando era niña, pensaba que el amor era como en las películas. Fácil. Bonito todo el tiempo. Pero contigo aprendí que el amor verdadero es el que se queda. El que lucha. El que no se rinde. Yo solo sonreía, porque era lo mismo que sentía. Porque ella también se quedó, al final. Porque pese al miedo, eligió quedarse. A veces salimos al parque donde nos reencontramos. Caminamos de la mano, como si el tiempo no hubiera pasado. Y a veces me detengo a verla. A observar cómo se ríe, cómo me mira, cómo su alma ya no carga sombras. Y yo, el chavo del 8. Ese niño sin familia, sin juguetes, sin una casa propia. Al fin encontré algo más valioso que todo eso. Un hogar en el corazón de Patty. Y ella, en el mío. Porque al final, el amor no siempre es fácil. Pero cuando es de verdad, vale cada lágrima, cada sacrificio, cada espera. Y ahora. Solo nos queda el futuro. Juntos. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te